para fines de semana, vacaciones, periodos vacacionales, que pueden llegar hasta los 700 o 700 y pico kilómetros. Y eso nos puede diferenciar de otros países de nuestro entorno. Y ahora hablamos, por último, de los escépticos. Los escépticos, aquellos que, repito, declaran que no van a comprar un vehículo en los próximos 5 años y que está en el entorno más o menos de un tercio de los encuestados a nivel global, algo más bajo en España, un 26%. ¿Y cuáles son las principales razones por las que están convencidos de que no van a comprar un vehículo eléctrico? Como veis, hay bastante homogeneidad respecto a los dos primeros criterios y están todos relacionados con la batería, con lo cual se convierte en elemento clave, ¿no?, del vehículo eléctrico, como es lógico. El primero es los tiempos de recarga, y eso tiene que ver con la disponibilidad de puntos de recarga rápida por mayor número de puntos y donde hay cierta homogeneidad en todos los territorios. A la izquierda Asia-Pacífico, Europa, Middle East and África, Norteamérica y España. El segundo punto es la incertidumbre que comentábamos antes sobre el tiempo medio de la duración de la batería. Recordar que en España el tiempo medio del vehículo está cerca de los 14 años, con lo cual, si alguien nos dice que nos da una garantía de 8 años de duración de la batería, pues muchos usuarios se preguntan qué hago entre los 8 y 14 años. El problema que tenemos en España es que tenemos que reducir ese ciclo, ese tiempo medio de duración del vehículo, donde con los países de nuestro entorno, sobre todo el norte de Europa, donde está más cerca de entre los 8, 9 y 10 años, no hacia los 14, 15 años. En tercer lugar, donde en España declaran mucha mayor preocupación y una razón más relevante es la autonomía. La autonomía, esto también está relacionado con, como decía antes, cómo es nuestro país, ¿no?, con la distribución geográfica, que además en los grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona o Bilbao o Valencia, ¿no?, los grandes núcleos urbanos podemos encontrar de desplazamientos, donde suelen ser en algunos casos por encima de esos niveles de autonomía. Si al final luego tenemos un problema de déficit de puntos de recarga, pues es difícil plantearse la compra de un vehículo eléctrico como primer vehículo, excepto para los casos de urbano o interurbano en pequeños recorridos, ¿no? Como antes les decía, hasta aquí un poco la visión de los tres clústeres de consumidores que hemos seleccionado. Vamos a hablar de este índice que establecimos hace 4 años. Este índice lo clasificamos en 4 grupos que miden esa adopción o la preparación de cada país hacia la adopción del vehículo eléctrico. El primero son los incentivos. Ya decíamos antes que el precio de estos vehículos pues es sensiblemente más alto que sus equivalentes de combustión interna y, por tanto, las ayudas, ¿no?, a la adopción del vehículo eléctrico son importantes. Y medimos 4 indicadores dentro de este clúster de los incentivos de los gobiernos, desde las ayudas directas y luego toda la parte fiscal, ¿no?, la sección del IVA, la reducción del impuesto de matriculación y del impuesto de circulación. Y esto lo medimos por cada uno de los 18 países. La infraestructura, como no puede ser de otra forma, como factor clave, medimos la instalación de puntos de recarga pública, medimos la instalación de puntos de recarga pública rápidos o ultrarrápidos, de carga rápida, de más de 150 kilovatios, el uso de energías renovables, que es importante también si estamos hablando de cero emisiones y la reducción de emisiones como gran objetivo, especialmente en la Unión Europea, ¿vale? Y en la parte de la oferta y la demanda, lo que medimos es la penetración del vehículo eléctrico sobre el total de matriculaciones. Medimos también la depreciación de los vehículos eléctricos con el paso del tiempo. Como decía antes, es un poco más lenta que los vehículos equivalentes de combustión interna. Y luego el número de modelos, básicamente, que hay en el mercado. Yo creo que este indicador hace 4 o 5 años era relevante por la falta de oferta, pero hoy en día la oferta es masiva y hay muchísima oferta en todas las marcas, tanto de vehículo eléctrico como de híbrido enchufable. Y por último, la demanda. La demanda, medimos esa intención del consumidor a la compra del vehículo eléctrico, medimos su tipo de movimientos y medimos, evidentemente, como no puede ser de otra manera, la disponibilidad, la renta disponible para afrontar la compra del vehículo eléctrico. Con estos 14 indicadores clasificamos a los diferentes países, en este caso los 18 países, ¿no?, donde desde
Hong Kong, Noruega, China, Suiza, Singapur, Alemania, UK está ya en otro escalón, ¿no? Quizás son los más avanzados en ese grado de adopción, en una escala del 1 al 5. Y como veis, por el otro lado, pues países que lamentablemente donde nos encontramos, España, Japón, Italia, Polonia, Australia, donde el grado de adopción, pues todavía, vamos a decirlo en positivo, tenemos oportunidad de mejora, ¿no? Si profundizamos un poco en este indicador, a ver, yo tampoco quiero demonizar la situación de España, porque como veis, con la gran mayoría de países en nuestro entorno, excepto Noruega, Alemania y Suiza, con unas peculiaridades muy especiales de penetración del punto de recarga, con nivel de renta, etcétera, etcétera, estamos en un nivel muy parecido a otros países de nuestro entorno. Y esos factores que antes hemos comentado son absolutamente determinantes. Si entramos un poco en detalle en estos 4 indicadores y los separamos entre Europa y el resto del mundo, vemos que España destaca en el punto de vista de incentivos. Como hemos dicho antes, tenemos los incentivos más generosos junto con los italianos para la adopción del vehículo eléctrico, pero lamentablemente son poco eficaces o no son todo lo eficaces que podríamos ser, por las razones antes comentadas. Primero, normalmente la ayuda viene entre 1 año y 1 año y medio después de la compra, y esto es un factor fundamental. Son, como sabéis, 4.500 en la compra de un vehículo eléctrico sin scrapping, hasta 7.000 o 7.500 si además achatarras un vehículo. Son de los más potentes comparando con el resto de países, y además vais a ver en algunos países que la flecha está hacia abajo en rojo porque ya han empezado a disminuir el número de incentivos disponibles en los países. Noruega, los países más maduros consideran que ya no tienen que incentivar la demanda del mercado, y esto llegará en algún momento a España, donde ya no será necesario incentivar el mercado. También sabéis que recientemente se ha puesto en España una excepción del punto de vista del IRPF en la compra del vehículo eléctrico, pero una vez más vuelve al bolsillo del consumidor entre 1 año y año y medio después. Entonces es crítico e importante que esta ayuda venga upfront, ¿no? Que esta ayuda se consigne en el momento de la compra del vehículo. Recientemente, la semana pasada, el ministro de Industria, Gómez, ha declarado que están trabajando para que eso suceda. Yo creo que esto va a dar un salto cuantitativamente importante, como ocurre en Portugal, que es el mejor ejemplo, donde en situación de renta parecida, como yo decía antes, la tasa de penetración es mucho más alta. Desde el punto de vista de infraestructura, aunque hemos mejorado y estamos ya pues, los 20 y tantos mil puntos de recarga, recordar que ANFAC, la patronal de fabricantes de automoción, bueno, en sus informes habla de que deberíamos tener, allá por la década de los 30, más de 300.000 puntos de recarga, y estamos en niveles de 23.000, 25.000 puntos de recarga. No es solo el punto de recarga, sino puntos de recarga rápida, que es lo que realmente hace que el uso del vehículo eléctrico, su experiencia de uso, sea similar a la de un vehículo de combustible, y tú puedas parar en una gasolinera, te tomas un café y en 15 minutos tengas tu vehículo recargado. Y desde el punto de vista de la oferta, evidentemente ha mejorado en prácticamente todos los países, como decía antes, y el punto de vista de la demanda, pues los niveles de renta, como uno de los parámetros fundamentales, pues en España sabéis que últimamente nuestro Producto Interior Bruto no está mejorando, sino que está plano o incluso decreciendo, con lo cual aparecemos peor el indicador, y esas son las principales razones por las que España está por debajo y a la cola de estos 8 países europeos que hemos traído en el informe. Si lo vemos a nivel mundial, vemos al final prácticamente los países más del sudeste asiático, China y Hong Kong, que están tirando de la adopción del vehículo eléctrico. Hay una apuesta muy fuerte a nivel no solo de las marcas, sino de las instituciones, especialmente en China, ¿no?, por la adopción del vehículo eléctrico. Es verdad que a partir de enero del 23 se han reducido las ayudas que los usuarios disponían, pero la cultura y la adopción del vehículo se han ido directamente, muchas veces, casi como primer vehículo, al vehículo eléctrico antes de pasar por el vehículo de combustión interna. Los Estados Unidos